Mi hermano menor vendió en secreto mi granja de 9 millones de dólares por solo 3 millones de dólares y me llamó, diciendo, gasté todo el dinero en el negocio de mi novia. Ella lo necesitaba más que tú. Inmediatamente cancelé mi viaje y corrí a casa. Pero cuando llegué, no pude contener la risa porque la granja que vendió era en realidad. Nunca pensé que volvería a la granja del abuelo Henry de esta manera, pero la vida tiene una forma de arrastrarte de vuelta a lugares que nunca planeaste volver a ver, especialmente cuando la traición te obliga a actuar. La llamada llegó un martes por la tarde, justo cuando estaba terminando un informe de investigación sobre técnicas de riego sostenible en mi oficina de Denver. Mi teléfono vibró, y casi lo ignoré hasta que vi el nombre, Liam. No habíamos hablado mucho en los últimos años. Él siempre estaba persiguiendo su próxima idea de negocio, y yo estaba demasiado enterrada en mi trabajo para involucrarme en asuntos familiares, pero algo en mi interior me dijo que contestara. Natalie, la voz de Liam era demasiado presumida, demasiado casual. Supongo que debería informarte, vendí la granja. Por un momento, pensé que había escuchado mal. ¿Qué hiciste? ¿La granja? La granja del abuelo. Obtuve $900,000 por ella, dijo, como si fuera un trato más, no el lugar donde pasamos los veranos de nuestra infancia, donde el abuelo Henry construyó toda la obra de su vida. Mi agarre en el teléfono se apretó. ¿La vendiste sin siquiera hablar conmigo? Liam suspiró, molesto. Vamos, Natalie. No has puesto un pie en esa tierra en años. Estás demasiado ocupada con tu vida de científica en Denver. La granja solo estaba ahí, acumulando polvo. Mi pecho ardía de ira. No tenías derecho a hacer eso, Liam. Se rió, un sonido agudo y descuidado. En realidad, sí lo tenía. Fui nombrado albacea, eso significa que puedo tomar las decisiones. Apenas podía procesar las palabras. ¿Dónde está el dinero? Hubo una pausa, luego una risita. Lo gasté. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir con que lo gastaste? Mi novia, Olivia, su negocio necesitaba un impulso, dijo Liam, como si eso lo explicara todo. Tenía esta increíble oportunidad de inversión, y necesitaba fondos rápidamente. La ayudé. Sentí como si me hubieran quitado el aire de los pulmones. ¿Vendiste la granja de nuestro abuelo por la mitad de su valor real y te gastaste el dinero en el negocio de Olivia? Ella lo necesitaba más que tú, respondió Liam, a la defensiva ahora. Tú no necesitas el dinero, Natalie. Tienes tu carrera, tus elegantes proyectos de investigación. ¿Qué te importa una vieja granja? Terminé la llamada sin decir otra palabra. No confiaba en mí misma para hablar. En una hora, había reservado el próximo vuelo a Austin, Texas. Durante todo el viaje, mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Cómo pudo Liam hacer esto? Siempre había sido imprudente, pero esto no era solo un mal juicio, esto era un robo. Para cuando aterricé, mi ira se había convertido en algo más agudo, determinación. Él pensó que podía salirse con la suya, pero no sabía una cosa, el abuelo Henry no era tonto, y tenía la sensación de que había visto venir esto. Cuando llegué a la granja, o lo que quedaba de ella, sentí una oleada de emociones. Los recuerdos volvieron, las mañanas de verano alimentando a los caballos, el olor a tierra fresca después de llover, el sonido de la risa del abuelo resonando desde el porche delantero. Y ahora, la tierra estaba abandonada, cubierta de maleza, el corazón de nuestra familia vendido como si no fuera nada. Necesitaba respuestas, y solo había una persona que podía dármelas. Walter Bennett, el abogado de toda la vida de mi abuelo, estaba esperando cuando llegué a su oficina de Dallas a la mañana siguiente. Levantó la vista de su escritorio cuando entré, sus ojos agudos llenos de algo parecido a la expectativa. Me preguntaba cuándo aparecerías, Natalie, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara. No perdí tiempo, dije. Liam vendió la granja, sin mi consentimiento. Dice que tenía derecho. Walter suspiró, golpeando sus dedos contra una gruesa carpeta en su escritorio. Sí, recibí el aviso ayer. Lo miré fijamente. ¿Así que eso es todo? ¿Él gana? Walter sonrió levemente. Eso depende. ¿Has leído los documentos finales del testamento de tu abuelo? Una extraña sensación se agitó en mi pecho.
Leí el testamento. Lo dejó todo a los dos, pero Liam era el albacea. Walter asintió. Eso es cierto, pero tu abuelo era un hombre muy cuidadoso. Deslizó la carpeta hacia mí. 2 semanas antes de fallecer, presentó una escritura enmendada. Dudé antes de abrirla. La primera página inmediatamente me llamó la atención. Cláusula de carácter, leí en voz alta. La expresión de Walter se volvió seria. Henry conocía las debilidades de Liam. Lo amaba, pero no confiaba en él con la granja, así que agregó una salvaguarda. Si alguno de ustedes intentaba vender la granja sin el acuerdo del otro, la propiedad se transferiría inmediata e irrevocablemente a la parte perjudicada. Parpadeé. ¿Estás diciendo? Sí, Walter se recostó en su silla. La venta es nula. La granja es tuya, Natalie. Una mezcla de alivio y sorpresa me invadió. Liam no sabe nada de esto, ¿verdad? Walter negó con la cabeza. No, y te aconsejaría que no se lo dijeras hasta que convoquemos una reunión legal. Me recosté, tratando de procesarlo todo. El abuelo Henry lo había sabido. Había visto la imprudencia de Liam, su codicia, y lo había planeado. Apreté los puños. ¿Y ahora qué? Walter miró su reloj. Ahora, prepárate. Porque una vez que Liam se entere, va a luchar contra esto, y algo me dice que no se va a rendir sin montar una escena. Esa noche, conduje de regreso a la granja. Me paré en la tierra cubierta de maleza, el sol poniente proyectando un brillo dorado sobre los campos vacíos. Esta granja no era solo tierra, era el legado de mi abuelo, era todo lo que había construido, todo lo que había dejado atrás, y Liam había intentado tirarlo por la borda por un pago rápido y un sueño egoísta. Saqué mi teléfono. Mañana, Liam aprendería la verdad. Pensó que había ganado, no tenía idea de lo que se avecinaba. A la mañana siguiente, me desperté temprano, mi mente acelerada con todo lo que estaba a punto de suceder. Liam no tenía idea de que su supuesta victoria estaba a punto de derrumbarse frente a él, y conociendo a mi hermano, no iba a tomarlo bien. A las 10 de la mañana, estaba sentada frente a Walter Bennett en su oficina. Ya había organizado una reunión legal, asegurándose de que Liam y su abogado estuvieran presentes. Podía decir que Walter había visto muchas disputas familiares complicadas en su carrera, pero esto era personal. Liam llegó 20 minutos tarde, por supuesto. Entró como si fuera el dueño del lugar, vestido con un traje caro que probablemente pagó con dinero que no tenía derecho a tocar. Olivia lo siguió, su expresión aburrida, claramente molesta por tener que estar aquí. Su abogado, un hombre de aspecto nervioso recién salido de la Facultad de Derecho, se arrastró detrás de ellos, luciendo abrumado. Liam sonrió con suficiencia en el segundo en que me vio. Vaya, Natalie, ¿no pensé que te importaría lo suficiente como para presentarte? Ignoré la indirecta y señalé la silla vacía frente a mí. Siéntate. Liam se dejó caer en la silla con un suspiro exagerado. Hagamos esto rápido. Tengo cosas mejores que hacer. Walter se aclaró la garganta, ignorando la actitud. Liam, supongo que eres consciente de que Natalie tiene inquietudes con respecto a la venta de la granja de tu abuelo. Liam puso los ojos en blanco y se recostó. Ya hemos pasado por esto. Yo era el albacea. Tenía todo el derecho legal de vender la propiedad. Walter tranquilamente deslizó un documento sobre la mesa. En realidad, no lo tenías. Liam frunció el ceño pero lo recogió. Mientras sus ojos escaneaban las palabras, su expresión presumida se desvaneció. La arrogancia se drenó de su rostro, y sus manos se apretaron alrededor del papel. Por primera vez, vi algo que no había visto en años, miedo real. ¿Qué es esto? Su voz ya no era tan confiada. Walter juntó los dedos. Esa es la escritura enmendada que tu abuelo presentó 2 semanas antes de su fallecimiento. Contiene una cláusula de carácter que establece que si uno de sus nietos intentaba vender la granja sin el consentimiento del otro, la propiedad se transferiría automática e irrevocablemente a la parte perjudicada. El rostro de Liam palideció. No, eso no puede ser correcto. Oh, pero lo es, dije, mi voz firme. En el momento en que firmaste ese acuerdo de venta, lo perdiste todo. La granja me pertenece ahora.
Liam golpeó el documento sobre la mesa. Esto es una trampa, espetó. El abuelo no me haría esto. Walter permaneció tranquilo. Henry Carter conocía bien a sus nietos, Liam. Sabía que Natalie protegería la granja, y sabía que tú. Bueno, digamos que anticipó tus acciones. Liam se volvió hacia su abogado, su voz frenética. Haz algo. El joven se movió en su asiento, incómodo. Legalmente hablando, la enmienda es vinculante. La venta es nula. Olivia cruzó los brazos, su voz aguda. Entonces, ¿qué significa eso? El dinero se ha ido. Ya lo gastamos. Ese es tu problema, dije, mi tono helado. El rostro de Liam se torció por la frustración mientras se alejaba de la mesa y se ponía de pie. No puedes simplemente quitarme todo. Sostuve su mirada. Yo no lo quité, tú lo tiraste. Un pesado silencio se extendió por la habitación. Liam había perdido, por completo. Walter suspiró y deslizó otro documento hacia adelante. Hay un problema más. Como albacea, tenías el deber legal de mantener la integridad del patrimonio. Al vender la granja sin el consentimiento de Natalie, violaste esos deberes. Tocó el papel. Con efecto inmediato, eres destituido como albacea. Liam miró el papel como si fuera una sentencia de muerte. ¿Estás bromeando? No, dije, inclinándome hacia adelante. Ahora estoy a cargo. Olivia se levantó de repente, agarrando el brazo de Liam. Liam, tenemos que irnos. Liam estaba congelado en su lugar, todavía mirando el documento. Sabía lo que estaba pasando por su mente. Lo había perdido todo, la granja, el dinero, el control. Walter no había terminado. Cogió otro archivo. Una última cosa. Dado que la venta es nula, eso significa que le debes al patrimonio cada dólar que recibiste de ella. Liam tragó visiblemente. No tengo el dinero. Me recosté en mi silla. Entonces tenemos un problema, ¿no? Olivia, claramente furiosa, tiró del brazo de Liam de nuevo. Liam, nos vamos. Pero antes de que pudieran llegar a la puerta, Walter habló por última vez. Y Liam se volvió, con los hombros tensos, cualquier intento de impugnar esto legalmente resultará en una auditoría completa del patrimonio. El tono de Walter era tranquilo pero firme. Lo que significa que cada transacción financiera que hiciste como albacea será investigada. La mandíbula de Liam se apretó. Sabía exactamente lo que eso significaba, cada trato turbio, cada dólar que había canalizado hacia el negocio de Olivia, expuesto. No dijo otra palabra. Simplemente salió corriendo, Olivia lo siguió, sus tacones golpeando enojados contra el suelo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, finalmente exhalé. Se acabó. Al menos, pensé que había terminado. Esa noche, me senté en el viejo porche del abuelo Henry, mirando la tierra, el aire fresco de Texas asentándose a mi alrededor. Debería haberme sentido aliviada, pero algo me molestaba. Liam era imprudente, pero no estúpido. Tenía que saber que esto era una posibilidad. Tenía que saber que el abuelo Henry habría planeado esto. Entonces, ¿por qué estaba tan desesperado? Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Liam, necesitamos hablar. Miré el mensaje, mi estómago se retorció. Esto no había terminado. Me quedé mirando el mensaje de Liam durante mucho tiempo, necesitamos hablar. Una parte de mí quería ignorarlo. Había ganado, la granja era legalmente mía y Liam había perdido toda pizca de control. Pero conocía a mi hermano, él no se alejaba, no sin un plan de respaldo. Finalmente, respondí, reúnete conmigo en la granja. 1 hora. Para cuando llegué, el cielo se había oscurecido y el aire olía a tierra húmeda, el tipo de olor que siempre venía antes de una tormenta. La tierra se extendía frente a mí, las vallas aún rotas, los cultivos cubiertos de maleza. Este lugar había estado abandonado durante demasiado tiempo. Liam llegó en su camioneta 10 minutos tarde, sus faros cortando las sombras. Salió lentamente, luciendo diferente esta vez, cansado, nervioso. Olivia no estaba con él. Por una vez,
éramos solo nosotros dos. Metió las manos en los bolsillos, evitando mis ojos. Obtuviste lo que querías. Me apoyé contra la barandilla del porche. ¿Lo hice? Liam soltó una risa amarga. Ahórrame el sermón, Natalie. ¿Crees que eres la heroína en todo esto? Señaló la tierra. Te fuiste. Tenías tu carrera, tu investigación, tu vida perfecta. Yo fui el que se quedó. Yo fui el que se encargó de todo. Incliné la cabeza, observándolo cuidadosamente. No te encargaste de nada, Liam. Vendiste la granja del abuelo por un pago rápido y te gastaste el dinero como si no fuera nada. Su mandíbula se apretó. Estaba tratando de construir algo. Crucé los brazos. ¿Y dónde está ahora? No respondió, y eso me lo dijo todo. Algo en mi interior se retorció. Liam, esto no se trata solo de la granja, ¿verdad? Dudó, sus ojos se apartaron, y por primera vez en mucho tiempo, lo vi, miedo. Me acerqué. ¿Qué tan grave es? Liam se pasó una mano por el cabello, mirando a cualquier parte menos a mí. Yo, o pedí prestado contra las otras cuentas del abuelo. Sentí que se me caía el estómago. ¿Qué? Exhaló bruscamente. Las cuentas de impuestos del patrimonio, los fondos de mantenimiento, los ahorros, todo. Saqué de ellos, pensando que podría devolverlo antes de que nadie se diera cuenta. Su voz se quebró. Pero la inversión se hundió, el desarrollador quebró y ahora. Soltó una risa hueca. Ahora, se ha ido. Me sentí físicamente enferma. ¿Cuánto? Su voz apenas se elevó por encima de un susurro. $7.50. El mundo se inclinó por un segundo. Presioné mis dedos contra mi frente, obligándome a pensar. Así que por eso estabas tan desesperado por vender la granja. Liam asintió, luciendo miserable. Pensé que podría arreglarlo antes de que alguien se enterara. Cerré los ojos. ¿Y Olivia? Su risa fue sin humor. ¿Se fue? Tomó lo poco que pudo y corrió en el segundo en que se dio cuenta de que no quedaba nada. Un largo silencio se extendió entre nosotros. Debería haberme alejado. Debería haberle dicho a Liam que este era su problema para arreglarlo. Pero luego pensé en el abuelo Henry, en la forma en que siempre había creído en las segundas oportunidades, y a pesar de todo, Liam seguía siendo mi hermano. Saqué mi teléfono y marqué a Walter. Respondió al segundo timbre. Necesito verte, dije. ¿Ahora? Una hora más tarde, Liam y yo estábamos sentados en la oficina de Walter. Walter, imperturbable como siempre, no pareció sorprendido cuando le conté todo. En cambio, abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. Tu abuelo sabía que esto era una posibilidad, dijo Walter, deslizando el archivo hacia mí. Así que lo planeó. Hojeé las páginas, mi corazón latiendo con fuerza. Pólizas de seguro, salvaguardas financieras, contingencias legales, cosas que el abuelo Henry había establecido mucho antes de fallecer. Walter tocó un documento. Esta es una póliza de seguro que cubre inversiones patrimoniales no autorizadas. Si se activa, permite la recuperación de hasta $800.000. Liam dejó escapar un aliento como si lo hubieran golpeado. Entonces, ¿estamos cubiertos? La mirada de Walter se endureció. No exactamente. Hay condiciones. Lee se preparó. Por supuesto que las hay. Walter se inclinó hacia adelante. Primero, debes firmar una admisión oficial de culpabilidad. Eso significa reconocer formalmente tu mal uso de los fondos del patrimonio. Liam se puso rígido. ¿Y si no lo hago? El rostro de Walter no cambió. Entonces Natalie no tendrá más remedio que presentar una demanda legal en tu contra, lo que desencadenaría una auditoría forense completa de las finanzas del patrimonio. Hizo una pausa. Dada la evidencia, es probable que seas acusado de fraude. El rostro de Liam perdió todo color. ¿Fraude? Sí, dijo Walter simplemente. Y eso significaría prisión. La mano de Liam tembló ligeramente mientras se la pasaba por la cara. ¿Y las otras condiciones?
Walter cruzó las manos. Se te pedirá que asistas a asesoramiento financiero, a tu propio costo, y no tendrás más participación en el patrimonio, nunca. Liam se volvió hacia mí, su voz ya no era enojada, era casi suplicante. ¿Y estás de acuerdo con esto? Sostuve su mirada. No quiero verte en prisión, Liam, pero no voy a protegerte de las consecuencias de lo que hiciste. Durante un largo momento, no se movió. Luego, lentamente, asintió. Bien. Walter deslizó el documento de admisión hacia adelante. Liam tomó el bolígrafo con manos temblorosas y firmó. Y así, se acabó. Salimos al aire de la noche. Liam se paró junto a su coche, mirando el horizonte de la ciudad. No sé qué hacer ahora, admitió. Dudé antes de responder. ¿Empiezas de nuevo? Liam soltó una risa débil. ¿Cómo? Suspiré, estudiándolo, el hermano con el que había crecido, el que se había perdido persiguiendo las cosas equivocadas. La granja todavía necesita ser arreglada, dije después de una pausa. ¿Podrías ayudar? Su cabeza se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Me dejarías? Sostuve su mirada. Sigues siendo mi hermano, Liam. Pero esto ya no se trata de dinero. Si quieres una segunda oportunidad, tienes que ganártela. No respondió de inmediato, pero después de una larga pausa, asintió. Tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para arreglar lo que estaba roto. Los días posteriores a la reunión con Walter se sintieron pesados, llenos de largos silencios y el peso de todo lo que había sucedido. Había pasado tanto tiempo enojada con Liam, convencida de que nunca cambiaría, que se sentía extraño verlo ahora, humillado, inseguro y perdido. Pero ahí estábamos, de pie en la granja del abuelo Henry, mirando los campos cubiertos de maleza, las vallas rotas y la casa que una vez había estado llena de vida. Apenas la reconozco, murmuró Liam. Lo miré. Sí, bueno, eso es lo que pasa cuando alguien intenta vender un lugar en lugar de cuidarlo. Liam exhaló bruscamente pero no discutió. Ya no estaba peleando, y por primera vez en años, pude ver algo cambiando en él. Pasamos la semana siguiente limpiando el viejo granero, arreglando las vallas y evaluando los daños causados por años de negligencia y malas decisiones. Liam no estaba acostumbrado a este tipo de trabajo, y al principio, luchó, pero aparecía todas las mañanas y, para mi sorpresa, nunca se quejó. Una noche, después de un día agotador de reparar los escalones del porche, lo encontré sentado en los escalones delanteros, mirando la tierra mientras el sol se hundía bajo el horizonte. La luz dorada proyectaba largas sombras sobre los campos, la misma vista que el abuelo Henry solía amar. Solía odiar este lugar, admitió Liam, su voz baja, vacilante. Pensé que era una trampa, un recordatorio de todo lo que no quería ser. Me senté a su lado, limpiando el sudor de mi frente. ¿Y ahora? Estuvo en silencio durante mucho tiempo antes de suspirar. Ahora, creo que lo entiendo. El abuelo no estaba tratando de frenarnos, nos estaba dando algo que realmente importaba. Asentí, viendo el viento moverse a través de la hierba alta. Siempre pensaba 5 movimientos por delante. Liam se rió entre dientes, aunque no había mucho humor en ello. Sí, y yo nunca pensé más allá del siguiente signo de dólar. Los siguientes meses pasaron en un ritmo de trabajo duro y realizaciones tranquilas. Liam se mantuvo firme, algo que honestamente no había esperado. Al principio, mantuve la guardia alta, esperando que se rindiera, que corriera cuando las cosas se pusieran difíciles, pero no lo hizo. Aprendió a arreglar el equipo, a plantar cultivos correctamente, a cuidar la tierra como lo había hecho el abuelo. Y lentamente, me di cuenta de que no solo lo estaba haciendo por mí, lo estaba haciendo por sí mismo. Una tarde, estábamos de pie en medio del granero restaurado, el olor a heno fresco en el aire. Liam se limpió las manos en sus jeans, mirando alrededor. Realmente parece una granja real de nuevo. Eso es porque lo es. Soltó una respiración profunda, asintiendo. Se siente diferente. Lo estudié. ¿Te sientes diferente? Liam dudó antes de asentir. Sí. Por primera vez, le creí. Un año después de que todo se derrumbara, celebramos una ceremonia en honor del abuelo Henry. Invitamos a vecinos,
viejos amigos y a las pocas personas del pueblo que lo habían conocido bien. Liam se paró a mi lado mientras descubríamos una placa conmemorativa cerca de la casa de campo. Simplemente decía, Henry Carter, un hombre que construyó más que tierra. Cuando el sol se puso sobre la granja, me di cuenta de algo. El abuelo siempre había planeado esto, no solo por la tierra, no solo por el dinero, sino por nosotros. Había sabido que Liam y yo nunca nos veríamos realmente cara a cara hasta que algo nos obligara a hacerlo. Había incorporado salvaguardas, conociendo las debilidades de Liam, pero había dejado la puerta abierta para la redención, y Liam finalmente la había cruzado. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa, encontré a Liam sentado en el porche, mirando las estrellas. ¿Sigues pensando en volver corriendo a Austin?, pregunté. Él sonrió con suficiencia. No. Resulta que me gusta la tranquilidad. Me senté a su lado, dejando que el aire fresco de la noche se asentara a nuestro alrededor. ¿Crees que el abuelo sabía que esto sucedería?, Liam preguntó después de un rato. Lo pensé antes de responder. Sí, creo que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Liam suspiró, con una pequeña sonrisa en sus labios. Sí, yo también. Y por primera vez en mucho tiempo, nos sentamos allí, no como enemigos, no como rivales, sino como familia.